Bien el alma, bien el cuerpo. Radio Prensa Libre Casanare. Son las 7:26 un viejo proyecto porque lleva varios años el que se pueda construir una variante que desvíe la marginal del llano del casco urbano de Yopal y que pues vaya por otro sector, teniendo en cuenta muchas variables, por ejemplo la inestabilidad del sector del puente La Cabulla, la edad de ese puente que supera los 50 años. Y precisamente en ese propósito ya hay también una acción judicial que ordenó que se construyera esa variante, sin embargo no se ha hecho, ni siquiera se han apropiado los recursos, es decir, no se ha tomado en serio. Precisamente saludamos a la persona que presentó esa acción popular, doña María Avendaño, y quien ya empieza a hacer trámites con el nuevo gobierno para revivir este tema de la variante. Ha enviado una comunicación dentro de los diálogos regionales del gobierno Petro, recordando que este es un compromiso que alguna vez se debe cumplir. Muy buenos días, bienvenida a Prensa Libre Casanare. Muy buenos días, Miguel Ángel, para usted y para toda su audiencia. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo es este tema de este memorial, de esta comunicación que le envía usted al gobierno Petro para recordarle que hay un proyecto de una variante y que además de por medio hay una orden judicial? Exactamente. Teniendo en cuenta, como usted lo decía al comienzo, los diálogos regionales que se están realizando con el nuevo gobierno, con el fin de formular el Plan Nacional de Desarrollo que nos regirá en los próximos 4 años, pues he tomado la iniciativa de formular una ponencia para que sea tenida en cuenta y se incluya dentro del Plan Nacional de Desarrollo para que se apropien los recursos para la variante a Yopal. Se ha indicado dentro de esa ponencia la necesidad, sus antecedentes y sobre todo señalando que trata de una sentencia judicial que desde el 2009 quedó en firme, totalmente ejecutoriada, que se debe cumplir, que en este momento pues existe se aperturó un incidente de desacato que obviamente pues va a repercutir en el nuevo ministro del Transporte y en el director del Invías, porque vale recordar que quienes son las accionadas o demandadas son el Ministerio del Transporte y el Instituto Nacional de Invías. Entonces, el no acatamiento de esta orden judicial que lleva ya más de una década, pues obviamente va a repercutir en los nuevos funcionarios del gobierno nacional. Entonces es darle a conocer a ellos que se tiene ese compromiso para ver qué buenos oficios se pueden hacer al respecto. La intención pues sería que ojalá pueda quedar incluida dentro del Plan Nacional de Desarrollo para la apropiación de recursos, como lo decía usted al comienzo. ¿Y por qué no se ha cumplido luego de 10 años ya de haber una orden judicial, de haber sido expedida por un juzgado y luego ratificada por un tribunal, que no se haya cumplido? ¿Cuál sería la siguiente instancia judicial para que haya algún cumplimiento a esta orden? Pues digamos, yo lo podría resumir como en la desidia de pronto del gobierno nacional, porque es una orden que fue emitida en el año 2009, más de 10 años, y no se ha cumplido. Usted sabe que las órdenes judiciales se deben cumplir, ¿cierto? Hemos ido avanzando muy lentamente y cada vez que el gobierno o las entidades se sienten, digamos, amenazadas por un desacato, entonces hacen un pasito, dan un paso pequeño, ¿cierto? Recordar también, en este momento se han hecho los estudios y diseños a nivel de fase 1 y a nivel de fase 2. En este momento se está elaborando el estudio de impacto ambiental y el estudio predial. Recordar también que ese fase 2 se originó o se dio, digamos, a la presión
política que se ejerció en su momento, un control político que realizó el entonces senador Jorge Prieto en la Comisión Sexta del Senado en el año 2017, donde se llamó al señor ministro, al director del INVIAS, incluso al director de la ANE. Tuve la oportunidad de dirigirme a ellos en esa comisión en 2 oportunidades. Les hice un relato de toda la situación, del tiempo que llevaba esa sentencia y que se está luchando para que se materialice su orden. Entonces, el ministro Cardona del gobierno del año 2017, el gobierno Santos, en su momento, pues quedó, digamos, sorprendido el tiempo que llevaba en esa época la sentencia. Se comprometió venir aquí a Yopal, lo hizo y apropió 1.000 millones de pesos para que se hicieran los estudios y diseños a nivel de fase 2. Y también obviamente por la presión que había en su momento de un incidente de desacato que también se había abierto. A raíz de eso, pues se tienen los estudios y diseños a nivel de fase 2. Y pues ahora esos estudios terminaron en el año 2020. En este momento, como dije hace un instante, se están formulando el estudio de impacto ambiental para obtener la respectiva licencia ambiental del proyecto, que es de suma importancia para poder iniciar cualquier contratación. Sí, señor. Entonces, una vez se tengan los estudios, el estudio de impacto ambiental y el estudio predial que se está ejecutando en este momento por una consultoría que la suscribió el contrato el INVIAS. Entonces viene el siguiente paso, que sería contratar los estudios y diseños a nivel de fase 3 o estudios definitivos, como llamamos nosotros, con toda la ingeniería de detalle que se puede hacer. O sea, contratar los estudios y diseños por una parte, ya listo, sería otro de los pasos que daríamos, o más bien contratar lo que llamamos en ingeniería, un contrato llave en mano, que se trataría de hacer los estudios y diseños. Eso se usa mucho para estos proyectos de gran envergadura, los estudios y diseños y la construcción a la vez, ¿cierto? Sí. Entonces, ese es el siguiente paso. Digamos que de alguna manera en este momento estamos más cerca de poder como dar un buen parte, de poder obtener más bien algo ya más concreto. De todas maneras, también decir que el señor juez del Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, el doctor Luvier Aníbal Acosta, también en la última audiencia de verificación de fallo, les digo, o sea, yo ya no quiero aquí que me traigan cosas en el aire, no, aterricen, díganme en cuándo, o sea, dónde van a estar los recursos. Necesitamos un cronograma, necesitamos algo concreto que pueda dar señas de que ya vamos a iniciar la materialización de esa orden judicial. Entonces, digamos que en este momento sí ya la cuestión es de acción. Finalmente, ingeniera María Avendaño, quien fue la autora de la acción popular que aprobó un juzgado y que ratificó un tribunal para la construcción de la variante Yopal, ¿cuánto vale la obra y por dónde iría el trazado? Sí, señor. De acuerdo a los estudios y diseños nivel fase 2, se contempló un presupuesto de 410.000 millones de pesos. Eso costaría construir la variante Yopal y un nuevo puente sobre el río Cravosur. Esos estudios y diseños arrojaron la construcción de 6 puentes a lo largo del trazado, que tiene una longitud de 24 kilómetros, 126 alcantarillas o box, como los llamamos también, y 9 pontones. Esas serían como las obras más significativas de esos diseños.
¿Dónde iniciaría el trazado? Iniciaría 250 metros exactamente, si nos vamos de aquí hacia Agua Azul, 250 metros después de la entrada a la cárcel de Yopal. Sí. Iniciaría ahí, donde también se tiene contemplado un intercambiador, una glorieta, sí, para conectar con la doble calzada. Esa es, digamos que es objeto de ajuste, porque cuando se hizo ese diseño, pues no estaba definido todavía la doble calzada entonces los consultores dejaron eso, que se puede mejorar el diseño que se tiene actualmente. Luego continúa a intersectar con la vía a Morichal, a la altura del Colegio Ignacio de los Llanos. Continúa por detrás del aeropuerto a intersectar la vía Mate Pantano a la altura de la subasta ganadera. Y continúa la vía para intersectar con la vía Siribana, a la altura más o menos de el Hato Grande, de este restaurante grande que hay ahí sobre la vía. Sí. Y luego continúa para llegar al río Cravosur y cruzar el río Cravosur unos metros agua abajo de la última planta trituradora de explotación de materiales de arrastre que existe ahí, para llegar luego nuevamente a conectarse con la vía que conduce hacia Paz de Ariporo, en el kilómetro, sí, con la marginal del Llano, a la altura del kilómetro 6 aproximadamente. Ahí está el trazado. Por el momento es un bonito sueño, se vale soñar. Ojalá no pasen otros 20 años para que tengamos materializada esta variante. Ingeniera María Avendaño, muy amable por recordar y desempolvar el proyecto. Ojalá no le sigamos mamando gallo, tomando del pelo a esta decisión judicial. Muchas gracias a su merced por la oportunidad, decirle que esta ponencia se le entregó a todo el equipo que trabajó para el señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro. Estos son pues a la doctora Sonia Bernal, al doctor Leonardo Puentes, a la mesa de infraestructura de infraestructura y transporte que está trabajando en este instante, al concejal Alexander Rojas. Yo les he escrito a todos ellos, se los envié, se los entregué el documento esperando y soñando que ellos puedan incluir esta ponencia dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Es mi sueño, es mi deseo, y es lo que se busca, y esa digamos es la gestión que he venido haciendo durante todos estos años, tratando por todos los medios de que se cumpla esta sentencia judicial. Muchísimas gracias a su merced por el espacio. Muy amable, ingeniera. Son las 7:30.